Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión que estamos haciendo del poder del control interno. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes a todos. Oye, pues vamos a empezar, Alejandro, con esta información que nos estás compartiendo de la importancia del control interno, porque para todos aquellos que estamos al frente de una empresa o los que empezamos un proyecto en un principio como llanero solitario, o aquellos que vamos haciendo crecer la organización, pues realmente encontramos en el control interno, que es todo un mundo de información o todo un mundo de estructura, que nos puede ayudar mucho a llevar precisamente nuestra empresa a otro nivel. Entonces, el día de hoy nos vas a compartir algo relacionado con controles blandos, controles duros, pero en específico controles blandos, ¿qué son y por qué es importante revisarlos, esos controles blandos? Y que sabemos que en cualquier empresa, independientemente del tamaño que tenga, existen estos controles blandos. Aunque no sepamos que existen, no hay una manera de darle forma a estos controles blandos. Entonces, pues adelante, Alejandro, si nos puedes empezar a explicar un poco de este tema. Sí, claro, Toño, muchas gracias. Sí, los controles blandos es un tema, como tú lo mencionas, Toño, que efectivamente ha estado ahí siempre, pero es un tema también como que nunca se le había dado la importancia de vida, ¿no? Porque en muchas ocasiones los controles blandos vienen siendo la causa raíz del por qué hay una falla o un hallazgo de control o un hallazgo de auditoría. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de a qué nos referimos específicamente por controles blandos, ¿verdad? Porque controles blandos pues suena algo como que fue sacado de moda, ¿no? Pero no es algo que vivimos siempre en las organizaciones. Por ejemplo, aquí vemos que los controles blandos tienen que ver con la cultura y el comportamiento prácticamente de toda la estructura organizacional de cualquier empresa, o sea, de la dirección, de las gerencias, de las jefaturas, etcétera. Y aquí habla mucho de la cultura y el comportamiento. Bueno, ya sabemos, lo estamos especificando. Bueno, antes de proseguir también les comento, el material que traigo pues es mucho material, no es un material para poder verlo detenidamente en 30 minutos, pero precisamente es para que ustedes después con calma puedan darle un vistazo al material de una manera más detallada y se sientan con la confianza de que si tienen alguna duda en específico me pueden contactar. Al final de la presentación van a ver ahí mis datos de contacto. Pero bien, regresando aquí al tema de los controles blandos, sabemos o estamos viendo que están muy relacionados con la cultura y el comportamiento de la estructura organizacional. Aquí en este siguiente slide vemos un comparativo, ¿sí? Pongo unos 10 ejemplos de, por ejemplo, cuáles serían esos 10 ejemplos en controles duros o los controles como comúnmente los conocemos, que están enfocados a procedimientos y el símil o su impacto en control blando que está enfocado en personas. Por ejemplo, políticas documentadas. El tener políticas, pues ese es un control, ¿no? Es un control duro. Tengo un documento en donde tengo una política comercial, políticas financieras, políticas de distribución, etcétera. Tengo ahí un set de políticas documentadas y eso me hace que tenga ese control establecido. Excelente, pero ¿cuál es el control blando? Que exista una claridad y entendimiento de objetivos y políticas por parte de los empleados, ¿sí? Por parte de todos los colaboradores. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que nada más el documentar una política, publicarla o enviarla a los empleados, ya damos por sentados que estamos cubiertos, ya damos por sentado de que ya está controlado, pero no tenemos la certeza
si realmente los colaboradores tienen claridad de a qué se refiere la política, cuál es el objetivo, qué busca la política, y no tenemos la certeza ni siquiera de que la hayan leído bien o que la entiendan, ¿no? Entonces, el asegurarnos de que existe esa claridad y ese entendimiento es el control blando. Es el control blando del control duro de tener como tal una política escrita, documentada, publicada, ¿sí? Otros ejemplos, diagrama de flujo de procesos documentados. Muy bien, tenemos un set de todos los procesos de la empresa, diagramados, documentados también, igual y la gente, algunas personas participaron, todo mundo tiene los archivos en sus computadoras, todo mundo sabe en dónde entrar y ver ahí hay alguna parte del proceso. Pero es prácticamente lo mismo, también entendimiento de los riesgos y el rol que cada uno de los colaboradores juegan en los procesos. Podemos tener un proceso, pero pues en un proceso no lo hace nada más una sola persona, lo hacen muchas personas. No hay actividades que las hacen muchas personas, incluso de distintos departamentos o áreas. Entonces, lo que tenemos que buscar es que exista también ese entendimiento. La siguiente, estructura organizacional con jerarquías definidas. Pues sí, tenemos un organigrama, le dimos, hoy estos son los gerentes, los directores, jefaturas, auxiliares, etcétera, pero el control blando es el liderazgo, ¿sí? Existe un liderazgo bien definido, existe, o sea, las jerarquías altas tienen el liderazgo necesario para poder llevar y transmitir y cascadear los objetivos a sus equipos, para poder llevarlo a sus equipos a lograr los objetivos trazados. Todo ese tipo de cosas es el control blando. Por ejemplo, descripción de puestos definidos es el control duro, entendimiento de las actividades y entregables requeridos para cada puesto. Pues sí, tenemos la descripción de puesto, ¿verdad? Pero la descripción de puesto a veces no entra mucho detalle, ¿no? Entonces, ¿realmente el empleado, el colaborador, entiende lo que el jefe o lo que la dirección espera de su trabajo? O sea, ¿qué es el entregable que se espera que él al final de un proyecto, de un día, del mes, entregue? O sea, ya sea cuantitativo, cualitativo, etcétera. Entonces, a lo mejor no nos vamos a ir muy a detalle con ejemplos concretos, pero podemos ver, por ejemplo, porque si no, pues tenemos más material que cubrir, pero le pueden dar un vistazo también medidores de desempeño, los KPIs. Oye, pues también si no hay un apoyo entre la estructura organizacional entre las áreas, pues esos KPIs nunca van a mejorar. Una conciliación de saldos, el ambiente, que haya un ambiente apto para que se puedan llevar a cabo los controles duros, o sea, un ambiente apto tanto cultural como tecnológico, como que tenga los colaboradores todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo, un esquema de control y verificación de la integridad de las cifras, y como control blando, transparencia en las acciones y en la divulgación y entrega de información. Transparencia, eso es muy importante. Implementación de esquema de junta, seguimiento y avances, y apertura para el diálogo. Pues sí, podemos tener, a lo mejor vamos a tener juntas semanales para ver los avances, vamos a tener juntas diarias para ver lo que sucedió mal durante el día, etcétera, pero pues la gente no tiene la apertura ni el diálogo para dar la retroalimentación, porque la gente se inhibe, porque hay mucho liderazgo autoritario, entonces la gente a lo mejor no se anima a abrir la boca, etcétera. Ese tipo de cosas son los controles blandos que hay que cuidar en las organizaciones. Vemos por aquí sistema de denuncias diseñado e implementado, pero pues no hay confianza para reportar malas conductas. Implementación de controles diversos como conteos físicos, inventarios, matrices de autorización, etcétera, pero los colaboradores no son capacitados adecuadamente o no tienen las competencias requeridas para llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Entonces,
Aquí quise poner nada más, digo, claro que hay miles de ejemplos más, ¿verdad? Pero quise poner unos ejemplos en donde yo creo que puede dar un poco de claridad de cuál es la diferencia de un control duro, que es el que estamos acostumbrados a ver, que es el papel, el documento, la prueba, la firma, el proceso, la política, etcétera, pero no estamos viendo todo lo demás. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, a ver, por ejemplo, dentro de un modelo de controles blandos, primero tenemos la prevención, ¿sí? O sea, tenemos que prevenir que una falla de control o una falla en un proceso, una falla en una actividad, un hallazgo como tal se dé, teniendo cuidado en los controles blandos también. Por ejemplo, ya lo platicamos brevemente, la claridad, ¿sí? La claridad es el grado en que las reglas y procedimientos son precisos, concretos, completos, para que los colaboradores comprendan lo que se espera con respecto a la conducta ética dentro de la organización y, claro, también dentro de sus entregables, sus actividades, sus labores, su puesto como tal, ¿no? Entonces, tiene que haber una claridad en todo. O sea, si nosotros implementamos un sistema, todos los colaboradores, toda la empresa debe de tener claridad para qué es el sistema, en qué nos va a ayudar el sistema, quiénes van a ser los usuarios del sistema, cuáles son los objetivos y los beneficios esperados del sistema, qué beneficios nos va a traer el sistema y qué rol va a jugar cada quien dentro del sistema. ¿Sí? O sea, tiene que haber un entendimiento de todo y una claridad de todo. Entonces, por ejemplo, aquí vienen algunas preguntas que nos podemos hacer para ver si estamos cumpliendo con una claridad. Puse ahorita un ejemplo de un sistema, pero puede ser en cualquier cosa, como les digo. Si estamos abriendo una nueva oficina, bueno, hay una claridad de por qué se está abriendo una nueva oficina, hay una claridad de quiénes van a estar formando parte de ese nuevo equipo, cuáles van a, o sea, el proceso va a llevar a cabo procesos diferentes o los procesos van a ser iguales, pero la gente debe de tener claridad. Por ejemplo, aquí algunas preguntas. ¿Los empleados relevantes entienden claramente las políticas y procedimientos? ¿Existen alguna orientación formal sobre las reglas y el comportamiento esperado? ¿Están claramente definidas y comunicadas las funciones y responsabilidades dentro de los procesos? ¿Los empleados son conscientes de los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos tenemos que preguntar si todo lo que estamos haciendo dentro de la empresa está claro para todos los colaboradores. Otro punto de prevención para los controles blandos es liderar con el ejemplo. Y esto es el grado en que la dirección da un buen ejemplo a la organización y a sus empleados. Comúnmente, y esto lo vemos en todas las organizaciones, digo, no estoy hablando nada más de pymes grandes, chiquitas, de todos los tamaños, lo vemos, es muy común ver que, bueno, cuando entra una persona a la empresa, pues a veces entra y, bueno, pues ahí lo dejamos a la mano de Dios, o sea, no sirve, no sigue una curva de aprendizaje, a veces no lo capacitamos bien y aparte, el empleado le estamos pidiendo una cosa mientras nosotros hacemos otra cosa. Sí, le pedimos que tenga orden en unas cosas, mientras que el jefe o la dirección no está teniendo ese orden. Sí, entonces, aquí es bien importante que haya mucha congruencia entre lo que se le está pidiendo al colaborador y lo que la dirección, la gerencia o los jefes estén haciendo también, ¿sí? Y por eso vienen estas preguntas. ¿La gerencia hace cumplir las políticas y procedimientos? O sea, empezando por ahí también, de que dices, bueno, las políticas están. Vamos a suponer que con los ejemplos que he dado, se documentaron políticas, se publicaron, se capacitaron.
nos aseguramos que la gente los entendió, o sea, sí tenemos ese aseguramiento de que hubo claridad, pero la gerencia las hace cumplir, ¿sí? Ese es otro tema que vamos a ver más adelante, en donde es, oye, también, ¿qué hacemos si no se cumplen las políticas, no? Pero aquí es, la gerencia está dando seguimiento al cumplimiento de las políticas. ¿Tiene la gerencia suficiente experiencia y conocimiento sobre el proceso? Este es muy importante, porque cuando una persona depende de un gerente, un director, que no conoce el proceso que su equipo está ejecutando, difícilmente va a poder tener un grado de influencia sobre su equipo, ¿sí? Entonces su equipo va a perder confianza, y es muy fácil que también el mismo jefe no siga los parámetros y las políticas a como deben de ser, porque también las desconoce, ¿no? Entonces, o las desconoce o no tiene la experiencia o tampoco ha sido capacitado, ¿no? Entonces, esto es bien importante e increíblemente se da mucho en las organizaciones también. La gerencia siempre sigue las políticas y procedimientos. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de la dirección en el proceso? O sea, la dirección se involucra, no se involucra, porque pues ya ven que a veces, oye, la dirección no tiene ni la menor idea de lo que está pasando dentro del área, y cuando la dirección siempre a veces tiene una idea errónea de lo que los equipos están haciendo. O sea, a veces piensan que los equipos no están haciendo nada, pero pueden pensar eso porque no se han metido al detalle, ¿no? Entonces, estos son para que después les den un vistazo un poquito más a detalle, algunas preguntas que vienen a hablar de liderar con el ejemplo. Y no son las únicas preguntas, por supuesto, ¿no? Son meramente algunos ejemplos de preguntas que nos podemos hacer para ver si la empresa está liderando con el ejemplo cada uno de las jerarquías dentro de la estructura organizacional. Sí, Alejandro, esto ya no. Sí, dime, Tony. oye, entonces lo que nos estás intentando entender también es que a veces entendemos control interno a lo que ahorita tú ejemplificaste como control duro, es decir, Sí, una política, un procedimiento, un diagrama de flujo, un formato, un sistema, unas firmas de autorización, ajá. pero también forma parte del control interno el ecosistema de donde se está desarrollando esa política. Es Ujú, decir, ujú. desde la misma dirección y gerencia, la, el respeto, el nivel de respeto que se le está dando a eso implementado y a la misma cultura que hay para hacer cumplir esas políticas. Es correcto, es correcto. O sea, es un complemento, o sea, digamos que el control duro no, se puede decir que no sirve para nada si no nos aseguramos de que estén los controles blandos. ¿Y cómo que no sirve para nada? Pues nuevamente el ejemplo de la política que comentas, ¿no? Está la política, documentamos la política, está publicada, se la mandamos a todo mundo y no, pues está muy bonita, está muy bien hecha, está muy bien redactada, pero pues como que nadie la leyó o medio la leyeron, como que no la entendieron, pero como quiera la dirección pues la publicó, pero no le da seguimiento, no verifica si realmente los colaboradores le están cumpliendo o no la están cumpliendo, no hay evaluaciones de cumplimiento, no se recabaron firmas de entendimiento de la política, entonces, pues pues realmente la política no me está sirviendo de nada porque nadie le está dando seguimiento, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos si hay claridad, si hay entendimiento y mucho menos seguimiento. Entonces, si no tenemos eso o no nos aseguramos de eso, ¿sí? Pues la política no nos sirve de nada. Incluso, ha habido muchas ocasiones, por ejemplo, de que se documentan políticas, pero no se distribuyen y no se comunican adecuadamente. Entonces, vamos a suponer un ejemplo trágico, ¿no? Vamos a suponer que se detecta un fraude en una empresa y se le quiere, o sea, se le quiere, por ejemplo, hacer alguna sanción por una vía legal al empleado, pero el empleado pues dice, oye, pues yo no sabía que tenía que cumplir eso.
y no hay manera, y vamos a suponer que no nos aseguramos de que haya habido un entendimiento o ni siquiera una recepción o una evidencia de que el empleado siquiera leyó la política, pues como que no va a proceder nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, es un complemento, el control blando es un complemento del control duro. El control duro, sin asegurarnos de que todos los controles blandos se están llevando a cabo, pues tienden a no funcionar, ¿no? Los controles duros. Bien. Entonces, mira, aquí como te digo, estos dos puntos de prevención, ¿sí? También como prevención tenemos estos otros dos, que es apoyar para la integridad, que es el grado en que los empleados respaldan el uso adecuado de los activos corporativos y la realización activa de los intereses de la organización y sus partes interesadas. O sea, aquí es apoyar para la integridad, o sea, que todo esté integrado, o sea, que los equipos estén comprometidos, que los equipos estén comprometidos con su mismo equipo, con su jefe, con sus iguales, con sus peers, con los procesos, que haya apoyo entre las áreas, porque pues total, un proceso a final de cuentas no comienza y termina dentro de la misma área, sino que toca muchas áreas, y cuando hay roces o no hay un buen funcionamiento interáreas, pues también todos los controles que podamos tener ahí también empiezan a fallar, ¿no? O sea, algunas preguntas que nos podemos hacer aquí es: ¿considera que todos los empleados relevantes están comprometidos con los objetivos de la organización? ¿Cree que los empleados podrían estar demasiado centrados en los KPIs personales y comprometerse con otros objetivos? Hago una pausa en porque este es muy importante, y también sucede, aquí sí quiero decir que en el 100% de las empresas se tiene que estar regulando esto, porque es muy fácil que cada área dé la impresión como que tiene su propia empresa, ¿no? O sea, como que cada área está trabajando para ellos mismos y están buscando nada más cómo conseguir sus propios KPIs, sus propios medidores personales, y no los corporativos, no los de empresa. ¿Por qué? Porque están buscando su bono, están buscando un reconocimiento personal, etcétera, ¿no? Y se pierde lo que es el reconocimiento, el objetivo y los alcances de empresa. Se pierden buscando los personales, ¿no? Considera que todos los empleados relevantes están comprometidos con su trabajo y sus tareas diarias. Cree que todos los empleados relevantes reciben apoyo para aportar valor adicional e impulsar el cambio. Estas son algunas preguntas que nos debemos de hacer para saber si estamos preparados con esta prevención de apoyar para la integridad dentro de nuestras empresas, ¿no? El ambiente apto es algo de lo que ya había platicado, pues es el grado en que los objetivos de la organización corresponden a los valores y normas predeterminados. Aquí está muy global, pero yéndonos más aterrizado, es un ambiente apto es que la empresa tenga tanto una cultura organizacional apta para que todos trabajen adecuadamente, que se tengan las herramientas adecuadas para que se pueda hacer el trabajo adecuadamente, que el trabajo esté planeado de una manera lógica y objetiva para que los objetivos se puedan lograr dentro de los tiempos trazados, porque es muy típico de que pues todo se quiere para mañana, ¿no? Entonces, es muy común en todas las empresas: esto lo requiero para mañana, lo requiero para pasado mañana, y todo el mundo quiere eso, y pues hay cosas que no pueden salir para mañana. Entonces, tenemos que ser realistas también. Si los empleados, los objetivos que se le ponen a los empleados, a los colaboradores, son realistas, o les estamos exigiendo más de lo que realmente se puede. O sea, no estoy tocando el punto de que pobrecitos no vamos a cargarles la mano. No.
O sea, un plan tiene que ser realista, o sea, de que realistamente en tu horario de trabajo pueda salir ese trabajo, que tengas las herramientas para hacerlas, que tengas la comunicación con las áreas periféricas para poder llevar a cabo tu trabajo, que tengas el soporte y el apoyo de tus jefes para llevarlo a cabo y que tengas toda la capacitación y los conocimientos para llevarlo a cabo. Algunas preguntas son, por ejemplo, ¿son alcanzables los objetivos? Que es lo que les decía. ¿Están los empleados suficientemente capacitados para realizar el trabajo? ¿Considera que todos los empleados relevantes tienen conocimientos suficientes? ¿Tienen los empleados suficiente tiempo para realizar el trabajo? ¿Tienen los empleados suficientes recursos tecnológicos para realizar su trabajo? ¿Existe un experto en procesos que apoya a los empleados en caso de dudas? Esto es crear un ambiente apto. Oye, pues a veces tenemos empleados que les estamos exigiendo todo para mañana, pero pues o tienen una laptop que no funciona, o siempre tiene problemas para acceder al sistema, o el área con quien tiene que estar trabajando, la comunicación entre las áreas. Eso es un ambiente no apto y los resultados no van a salir, los objetivos no se van a lograr si no se tiene un ambiente apto. Aunque tengamos políticas, aunque tengamos procesos, aunque tengamos documentos, aunque tengamos firmas, matrices de autorización, si no hay un ambiente apto, no va a poder salir, no se van a poder cumplir los controles y por ende no vamos a poder cumplir los objetivos. Si nos vamos ahora a la parte de detección, bueno, o sea, los 4 puntos que vimos es para tratar de prevenir el que se den fallas de control, fallas de auditoría, fallas en nuestros procesos, en nuestra manera de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo detectamos? ¿Sí? Transparencia. El grado en que la conducta de los empleados y los efectos de éstas se manifiestan dentro de la organización. Obviamente, si nosotros tenemos transparencia también de lo que cada empleado está haciendo, de su información, de su documentación, de sus resultados. Comúnmente a veces también vemos en las organizaciones que cada área es muy celosa de su información. Si alguien de otra área le pide alguna información, ¿para qué la quieres? ¿Y eso qué? ¿Quién te la está pidiendo? Y eso, claro que tiene que haber una lógica, ¿verdad? Del por qué me estás pidiendo esa información. Tiene que haber una conexión en el proceso, ¿verdad? Digo, áreas que no tienen nada que ver, pues obviamente no se van a estar compartiendo información. Pero aquí tiene que haber una transparencia. Algunas preguntas, por ejemplo, son, ¿el entorno de control está establecido de manera transparente? ¿Existe una segregación de funciones adecuada y controles de monitoreo efectivos? O sea, segregación de funciones, que cada quien tenga las tareas que debe de tener, que no haya personas en donde son juez y parte, o sea, una persona que puede hacer una modificación y autorizarla al mismo tiempo, o que a lo mejor yo hago lo mismo que hace otra persona, entonces ahí ya estamos entrando en retrabajos. Todo eso no hace que haya transparencia dentro de los procesos. El comportamiento de los empleados es visible para la dirección. Este es importantísimo. Nuevamente, en muchas empresas vemos no hay evaluaciones de desempeño y si las hay, no están bien dirigidas, no se les da seguimiento. O sea, ¿por qué? Porque tiene que haber transparencia también de lo que los colaboradores están haciendo, cómo lo están haciendo y qué resultados están obteniendo, y si los resultados son bajos, ¿por qué son bajos? Y si son altos, pues qué bueno, pero también por qué, cómo es que están teniendo resultados tan buenos para poder replicarlo, ¿no? Pero tiene que haber visibilidad y eso se da también con lo que veíamos anteriormente, que la dirección tiene que estar involucrada en la parte de prevención de liderar con el ejemplo. ¿Es visible para usted el comportamiento de sus colegas? ¿El comportamiento de los gerentes es visible para usted y otros empleados? ¿Es posible romper las reglas y pasar desapercibido? Estas son preguntas muy interesantes y nuevamente son nada más algunos ejemplos en donde responderlas nos daría a entender si realmente hay
o no hay transparencia dentro de nuestra organización, dentro de nuestros procesos. Otro punto en donde podemos detectar si algo está pasando mal es la apertura para discutir dilemas. Y esto es el grado en que los empleados pueden discutir dilemas éticos dentro de la organización. Es decir, hay feedback, hay retroalimentación entre los empleados, entre los equipos. Mi equipo me da retroalimentación a mí, yo le doy retroalimentación a mi equipo. Todos se sienten confiados y tranquilos de que pueden abrir la boca sin que haya repercusiones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, en muchas empresas hay mucho liderazgo monárquico, hay mucha autoridad, entonces pues a veces los empleados prefieren mejor quedarse callados y pues para evitar discusiones, ¿no? Y no se trata de hablar para discutir, se trata de hablar para intercambiar ideas, sí, pues a lo mejor, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero no es porque quiera discutir, sino que es porque pues vamos a buscar qué es lo que es mejor para la empresa, qué es lo que es mejor para lograr el objetivo. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿es sugerente, es fácilmente accesible en caso de preguntas o inquietudes? ¿Por qué? Porque si de entrada un equipo tiene un jefe en donde lo buscan y nunca tiene tiempo para tener una junta, para responder una duda, pues entonces, pues aquí se rompe todo el esquema, ¿verdad? Se rompe un esquema de controles blandos en donde también tú dices, oye, pues volvemos a lo mismo, tengo la política, tengo el procedimiento, pero tengo una duda porque no tengo la claridad, que es una parte de la prevención, ¿sí? Pero pues tampoco tengo la apertura para discutirlo ni para preguntar, porque a lo mejor porque mi jefe no tiene tiempo, nunca me da tiempo para responderme, o a lo mejor yo tengo miedo de preguntarle porque va a pensar que soy incompetente, ¿no? Entonces debemos de crear en nuestras organizaciones una cultura en donde pueda existir una apertura para discutir dilemas. Y nuevamente, discutir es una palabra que puede alguien tomarla como discutir es una pelea. No, o sea, discutir es un diálogo en donde vamos a dialogar dilemas, vamos a buscar mejores soluciones. Otras preguntas, por ejemplo, ¿se comparten abiertamente las buenas prácticas? Oye, si alguien en un área hace algo, le está saliendo muy bien y sabe que si lo comparte, otros pueden aprovecharse de eso de una manera positiva, pues compártelo, ¿verdad? Digo, nada más que pues también volvemos a lo mismo, hay que evitar, y esto es la apertura, hay que evitar que haya ese centralismo de que no quiero decir mis buenas prácticas porque yo quiero ser el héroe de la película y no quiero que los demás, que los directores volteen a ver a los demás y que nomás me volteen a ver a mí. No, o sea, que no nos olvidemos que hay que crear un ambiente, una cultura en donde todos sientan un verdadero compromiso de trabajo en equipo para el logro de los objetivos de empresa, no para el logro de los objetivos personales. Logramos los objetivos de empresa y por ende los personales ya están cubiertos, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas otras preguntas, como hay algún tema tabú o inapropiado relacionado con el trabajo del que no puedas hablar, puedes discutir libre y abiertamente preguntas o inquietudes, sientes que podrían juzgarte si haces preguntas, crees que podría haber consecuencias negativas si haces preguntas inapropiadas. Este tipo de cosas son las que nos debemos de preguntar si están sucediendo en nuestras organizaciones, pero siempre enfocándonos en crear una cultura de apertura al diálogo para poder detectar todo eso de lo que hablamos anteriormente de los puntos de prevención. Y pasamos a la última parte del modelo de controles blandos, que viene siendo ya la respuesta. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Digo, vemos que algo no está funcionando, vemos que tenemos controles duros, pero los controles blandos como que no están funcionando,
o no hay una conexión entre los controles duros y los blandos. ¿Qué hay? O sea, cuál es el seguimiento, ¿no? Primero es tener una comodidad para reportar malas conductas, ¿no? Que es el grado en que los empleados son llamados a rendir cuentas sobre el comportamiento ético dentro de la organización, ¿sí? Es decir, qué tanta va un poco de la mano con la apertura al diálogo, ¿sí? Pero no es lo mismo el diálogo, nada más dialogar de algo, de un proceso, de cómo ver cómo lo hacemos mejor. Es muy diferente dialogar para reportar que alguien está haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces, o algo inadecuado o inaceptable. Entonces, aquí es también crear una cultura que empieza desde lo que vimos anteriormente, de crear una cultura al diálogo y después traspolarla a que se tenga una cultura de que también tengan la certeza de que pueden abrir y levantar la mano dentro de la organización para compartir o para decir o hablar de malas conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, existe una cultura de retroalimentación transparente. Tienes conocimiento de algún empleado que no siempre sigue un proceso estándar. En caso de que tengas conocimiento de que alguien infringe o evite las reglas repetidamente, ¿lo denunciarías? ¿A quién reportarías casos de incumplimiento o elusión de reglas? Este es bien importante. Digo, todos, ¿verdad? Pero este en particular, ¿por qué? Porque también en muchas empresas, pues alguien puede estar viendo a alguien que está haciendo algo no ético o algo que va en contra de una política y dice, bueno, pues sí, pero pues a quién le digo, ¿no? O sea, a lo mejor lo primero que pudiera pensar una persona es RH, pero pues no necesariamente RH, ¿no? O mi jefe, pero pues híjole, pero si el tema que yo estoy viendo lo está haciendo un compañero mío que también le reporta a mi jefe y son súper amigos, entonces pues va a creer que estoy haciendo grilla. O es un tema delicado, ¿verdad? Entonces por eso también es muy recomendable que en las empresas exista un proceso de poder levantar denuncias en forma anónima, o directamente, si es que así lo prefiere quien está denunciando, o que haya procesos en donde las personas puedan levantar la mano, ¿no? O sea, porque es muy importante y seguramente en todas las empresas mucha gente lo ve, pero no sabe ni siquiera reportarlo, ni a quién reportarlo, ni cómo reportarlo, y piensan, dicen, si abro la boca, seguramente me va a ir peor a mí. Entonces, mejor me quedo callado. Entonces, es crear esa comodidad dentro de la cultura para que los empleados, los colaboradores puedan tener esa facilidad o esa tranquilidad de poder reportar malas conductas. Otro es la aplicación de medidas disciplinarias. Ok, o sea, ya vemos que están los controles duros, están los controles blandos, vemos que sí estamos haciendo las cosas con prevención, hay claridad, hay liderazgo con el ejemplo, etcétera, todo se está llevando a cabo, pero bueno, pues encontramos algo que no está funcionando, alguien levantó la mano y, bueno, pues aplicamos o no aplicamos medidas disciplinarias. ¿Sí? Esto es el grado en que los empleados son sancionados por conducta irresponsable, pero también recompensados, no nada más, no nada más la sanción, ¿sí? Sino esto ya es el seguimiento, ¿sí? Decir, cuando hay una mala conducta, ¿por qué? Porque yo lo he visto en muchas empresas también, de que, oye, pues no se cumplen las políticas, pero pues nadie dice nada. Oye, tenemos dentro de la política que no se puede dar en ventas un descuento mayor al 15%. Y vemos que los vendedores, como el sistema los permite, o sea, el sistema no tiene controles automáticos, que ese es un tema que vamos a ver la siguiente sesión, no tiene un control automático que detenga que pueda darle el descuento que él se le dé la gana,
oye, pues da descuentos del 20%, del 30%, del 35%, y nadie se da cuenta, o si se dan cuenta no pasa nada, ¿verdad? Entonces eso también es algo que no debe de suceder en las empresas, ¿no? Si no se están cumpliendo los controles duros, y no se están cumpliendo los controles duros porque los controles blandos también es la causa raíz del por qué no se están cumpliendo, pues tiene que haber medidas, ¿no? Tiene que haber tanto o una sanción o un esquema de sanciones o un esquema de recompensas, ¿no? Y aquí algunas preguntas como cuáles serían las acciones tomadas por no seguir las políticas y los procedimientos. ¿Crees que se tomarán medidas suficientes si se denuncia el incumplimiento o la elusión de las normas? Esto también es bien importante porque si tenemos, por ejemplo, acá que mencionaba yo de un esquema de tener de denuncias, un sistema de denuncias, y alguien denuncia y es algo que sí aplica, pero no se hizo nada, pues ya se perdió totalmente credibilidad en ese sistema de denuncias, ¿no? Entonces, hay que tener todos estos pasos tienen que ir muy bien conectados. Se premia el cumplimiento de las reglas y el buen desempeño, los equipos comparten experiencias y aprenden a mejorar para el futuro, etcétera. Son algunas preguntas que nos debemos de hacer. Ya nos pasamos pues un poquito de tiempo. Ya las siguientes slides no voy a entrar a ellas. Simple y sencillamente había puesto un ejemplo de nada más no voy a entrar en el ejemplo, sino nada más cómo leerlo, sino que aquí, por ejemplo, tenemos un caso en donde hay una persona, obviamente es una persona ficticia, Juan Garza, su puesto, la experiencia que tiene, y estamos viendo cada uno de los puntos de prevención y de toda la metodología de controles blandos, si hay cosas buenas y hay cosas malas. Por ejemplo, aquí vemos lo bueno que se tiene en claridad con esta persona, lo que falta de claridad en lo que está haciendo esta persona, esto que está en color rojo, y así lo van a poder ir viendo cuando después le den un vistazo detenidamente a este documento. Lo rojo es lo que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, denle un vistazo al documento. Sí los invito a que lo hagan, porque ahorita, como les digo, es mucha información y aún así, esto es la puntita del iceberg, nada más comparado de todo el gran tema que son los controles blandos, ¿no? La importancia que los controles blandos tienen en conjunto con los controles duros, cómo deben de estar integrados para hacer realmente un buen esquema de control interno dentro de la empresa. De mi parte, digo, los invito a que le den un vistazo. Toño, no sé si tú o alguien tenga ahorita alguna duda. Yo como quiera aquí en este slide y en el documento van a ver como les comentaba, mi correo electrónico, mi teléfono, y por favor, si tienen algún punto, por favor, búsquenme y lo comentamos, ¿no? Oye, Alejandro, fíjate que una vez leí en un libro y me hace mucho sentido, en un libro dedicado del management y la alta dirección, decía que la función de un director o de un gerente o un líder realmente es poner todas las herramientas y los elementos que esté a su alcance para que se den las cosas. Eso es la labor general de un gerente, de un líder, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Y te lo mencionaste a lo largo de la exposición. Pues es propiciar un buen ambiente, establecer bien los controles. Si estoy exigiendo un resultado, pues entonces poner los elementos para que se dé ese resultado. Hablabas de un buen equipo de cómputo, pues una buena conexión a Internet, una buena capacitación de la gente, un área de soporte para que los pueda apoyar y saquen el trabajo si de repente se llega a atorar el sistema, la maquinaria, etcétera, ¿no? Pues todo eso forma parte del control interno, ¿no? Porque a veces Es cuando correcto. hablamos de control interno todos entendemos como que el tener una política, el tener el formato y el tener un sistema, sí, eso es parte de, pero todo el esquema, el ecosistema que hablaste ahorita, pues realmente lo ponemos
desde una cultura de prevención, de una cultura de respeto a las políticas, de una cultura de seguimiento y de una cultura de responsabilidad personal, ¿no? Forma parte todo eso de los controles blandos que tú nos estabas explicando. Es Y correcto. sí, y lo pongo así, de manera directa porque sabemos que muchos de nuestros amigos, de nuestros clientes en Ovetus, están en diferentes fases, cada uno de ellos. Tenemos empresas que ya tienen sus años laborando, pero que se sienten quizás un poco estancadas o empantanadas porque dicen, no puedo dar el siguiente paso. Bueno, pues puede ser en parte porque nos está faltando este ambiente de control interno que nos permita dar el siguiente paso. Por eso decimos que esta serie de eventos que estamos haciendo es el control interno, subamos de nivel, ¿va? Porque el Claro. control interno nos ayuda a eso. Claro, no, y es que es bien importante también, Toño, no se trata nada más de poner controles si realmente no sabemos ni siquiera qué controles debemos de poner, ¿no? O sea, digo, haciendo una analogía, por ejemplo, de algo diario, ¿no? Algo cotidiano. Vamos a suponer que una persona dice, oye, quiero empezar a hacer ejercicio, y no, pues digo, de entrada sabe, haciendo una analogía como de los controles. Bueno, como controles para yo hacer ejercicio, pues tengo que tener pues, tenis, ropa deportiva, tengo que estar hidratado, tengo que llevar mi bote de agua, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se compra todo y empieza a correr y empieza a hacer ejercicio, y resulta que a la semana está lastimado, está contracturado, se torció un tobillo, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque pues no usó los tenis adecuados, no usó la ropa adecuada, no tuvo las posturas adecuadas al hacer ejercicio, no calentó o estiró lo suficiente para hacer el ejercicio. Entonces, pues tiene que venir el trainer o una persona que conozca del tema y decirle qué tenis debe de comprar, qué debe de hacer antes de hacer ejercicio, cómo lo debe de hacer, cuánto tiempo lo debe de hacer, etcétera, etcétera. Y de eso se trata el control interno. O sea, no se trata nada más de que, oye, voy a poner un sistema y ya el sistema me va a controlar. No, bueno, hay que entender primero, pues sistemas hay miles, ¿no? O sea, ¿qué sistema necesito? ¿Cuál es el sistema que yo necesito? No es nada más el primer sistema que me topo, ¿no? Ahora, tengo el sistema, ¿cómo parametrizo el sistema para que funcione con base a mis procesos? ¿Qué controles, qué matriz de autorizaciones debo utilizar con base a mis transacciones, no a transacciones genéricas que ya traiga el sistema per se, ¿no? Es las cosas a la medida, los controles tienen que estar a la medida. Y sí, como tú mencionas, la dirección es muy importante porque, digo, lo vemos en todos los negocios, ¿no? Si el dueño no está metido, el negocio no va a salir, ¿verdad? O sea, el negocio va a haber muchas fallas de negocio, va a haber muchas ausencias de muchos temas. Entonces, eso se cascadea, ¿verdad? No quiere decir que el dueño de un negocio tenga que hacer todo, no, obviamente no, para eso existe una estructura organizacional. Pero cada una de esas personas de la estructura organizacional tiene que encargarse de cascadear adecuadamente y de asegurarse de que su área tenga los controles duros necesarios, ni más ni menos, y que estén soportados por esos controles blandos que aseguren que los controles duros se estén llevando a cabo. Sí, sí. Perfecto, pues es un tema en el que tenemos que seguir explorando. Llevamos las 2 sesiones de este programa que vamos a estar dirigiendo para hablar de temas de control interno y para que nosotros entendamos como dueños de negocio, como directores, como administradores, como parte de un equipo, que tenemos que establecer precisamente un ecosistema de control interno. Y que bueno, en Ovetus podemos apoyarlos con eso, precisamente, que podemos tener alguna plática por alguna inquietud que tengan en particular y empezar a hacer pequeños objetivos de cómo ir mejorando nuestro control interno, porque precisamente es como poner una plataforma para poder crecer, para poder llegar a otro nivel. En sí, eso es el control interno, ¿no?
Es correcto, es correcto. Entonces, por eso a todos los invito, que si tienen alguna duda, quieren platicar de algún tema en particular, no duden en contactarme. Datos, mándenme un correo electrónico, agendamos una llamada, sin ningún problema. Cualquier cosa que les pueda apoyar para aclarar alguna duda, le dan un vistazo a la presentación. Como les digo, es información de esto hay a montones, ¿no? Entonces les puedo yo apoyar o orientar un poco en estos temas. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Les vamos a enviar esta presentación y también va a estar disponible a través del canal de YouTube de Obetus una liga para poderlo descargar ya una vez que subamos esta sesión a nuestro canal, y compártanla con más personas que estén interesadas en estos temas. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes. Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti también, Toño. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos.